Por acá tenemos que, bueno, este ejercicio que hicimos, donde comparamos el 2 a la n con el factorial, y al final calculamos en este caso, usando el teorema del emparedado. Aquí miramos a dónde convergía, ¿cierto? Que convergía en este caso a cero nuestra sucesión, ¿sí? Eso lo vimos. Entonces, acá hay un teorema que es el teorema de valor absoluto. Nos dice que si en este caso tenemos una sucesión a su n, entonces si el límite, en este caso de esa sucesión en valores absolutos, fíjate que a las sucesiones se le toma el valor absoluto, si ese límite es igual a cero, entonces en este caso la sucesión converge, la original converge y converge a cero en este caso, ¿sí? Entonces, si con valor absoluto converge a cero, entonces la original, en este caso sin valor absoluto, también converge a cero, ¿sí? Entonces aquí hay una prueba que no vamos a ver, pero es algo en realidad muy sencillo, ¿sí? Entonces, por lo menos vamos a pasar con otro ejercicio acá. Vamos a ver, vamos a ir saltando los ejercicios que digamos que no es que sean importantes, sino es que vamos a ir abordando los que van a ser muy parecidos a lo del examen, ¿no? Entonces, abordemos, por ejemplo, a ver, este sería interesante, relacionado con eso. Este que está acá, a ver, este que tenemos acá. Hay uno parecido, que aplicamos regla de L'Hopital, parecido, entonces veamos, a ver, vamos a hacer este. Bueno, como son dos apenas, hacemos esos dos. Acá monotonía, listo. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces vamos a ir haciendo, como hay un par de ejercicios ahí que se ven interesantes, vamos a hacerlo igual. Este es rapidito. Entonces veamos para aplicar esto, lo del criterio de convergencia absoluta, en realidad el que hay que hacer este ejercicio, ¿no? Pero igual el otro que está ahí, también nos sirve. Entonces, como para recordar un poquito de lo que tenemos de regla de L'Hopital. Entonces, tenemos acá esta sucesión, ¿no? Entonces queremos mirar qué es lo que pasa con esa sucesión, si converge o no converge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, veamos cuál es la sucesión que nos dan, ¿sí? Entonces, por acá tenemos que la sucesión tiene términos, en este caso 2 sobre 1. Entonces, en un ejercicio yo te lo puedo dar así. Cambio esto acá. Un ejercicio yo te puedo dar lo siguiente. Te puedo dar una sucesión con término enésimo o te puedo dar simplemente los números, como por ejemplo 2 sobre 1, 4 tercios, por acá 8 quintos, por acá 16 séptimos, 32 novenos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo te puedo dar una sucesión así, ¿sí? Y te puedo preguntar en este caso, ¿cuál es el término enésimo? Te puedo preguntar así, te doy la sucesión, ¿sí? La sucesión. Y te pregunto cuál es el término enésimo y que verifique si converge o no, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio. Y la pregunta aquí en este ejercicio es si la sucesión converge o no converge, ¿sí? Este es el ejemplo. La pregunta es, ¿converge o no converge? ¿Cómo lo miramos? Entonces tenemos que mirar cuál es el término enésimo, ¿sí? Porque por ahora estamos acostumbrados a ver sucesiones con término enésimo, ¿sí? No sucesiones de números. Entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema si lo que tenemos es una sucesión de números. Entonces tenemos una sucesión de números, hay que ver cuál es el término enésimo asociado a esta sucesión de números, ¿sí? Entonces recuerden que las sucesiones van desde 1, en este caso, hasta infinito, ¿cierto? Entonces, si yo considero a n como los valores que va tomando mi sucesión, ¿ok? Si n son los valores que toma mi sucesión, entonces este que sale aquí tiene que ser un valor para n igual a ¿qué? A 1, este para n igual a ¿qué? A 2, este para n igual a Para 3, este n igual a ¿qué? a 4, 4. n igual 5 y así sucesivamente, como vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, ¿cómo conseguimos una fórmula con la cual nosotros tengamos esto para cada uno de los valores de n? ¿Sí? Tengo que mirar el comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjate, para n igual a 1, yo necesito que me dé 2, ¿sí? Para n igual a 2, yo necesito que me dé 4,
Estamos mirando los numeradores, ¿sí? Para mirar cuál es la sucesión a sub n, ¿sí? Para n igual a 3, ¿te da cuánto? 8. 8. Para n igual a 4, ¿qué sospechas tú que sería el término enésimo? Como función de n para los numeradores. 2. Por Son, 2, sí. si multiplico por 2, si fuera 2 así, a la n. si fuera así, Dos a la la que n. encaja mejor es 2 a la n, porque si fuera por 2 sería para n igual a 1 te da 2, ¿cierto? Para n igual a 2, 4, pero para n igual a 3 te da ¿cuánto? Si Seis. fuera 6. Ya ¿Y me da cuánto te tiene que 6. dar? ¿Y cuánto tiene que dar? Me tiene que dar 8. 8. Entonces no me sirve. Probemos como dice la compañera con 2 a la n. Entonces con 2 a la n, para n igual a 1, ¿cuánto te da? 2. Para n igual a 2, 4. para n igual a 3, Ocho. para n igual a 4 16. y así Treinta y sucesivamente. dos. Entonces, arriba nos sirvió, ¿no? 2 a la n. Ahora veamos abajo. Para n igual a 1, 1. ¿Sí? Para n igual a 3, para n igual a 2, ¿me da cuánto? Da 3. 3. Para n igual a 3, me da 5. Después 7. Después 9. ¿Qué sucesión es esa? Impares son dos n menos uno. ¿Cuánto que Son, es 2 muy bien, n menos 1? es la sucesión de números que Impares. impares, muy bien. Entonces son impares, 1, 3, 5, 7, 9, son todos impares. ¿Y cómo sé cuál es la sucesión de números impares? ¿Cómo son? ¿Cómo los saco? Dos n menos uno. Se Eso es, multiplica por 2 y se resta 1, ¿no? eso es. Debería ser 2n más quién? Más 1, ¿cierto? Pero si yo coloco 2n más 1, ¿sería que me da el primero para n igual a 1 aquí? Para n igual a 1 me daría, ¿cuánto me daría para n igual a 1? Tres. 3 me No, daría. no le daría. No me sirve. Entonces no me sirve 2n más 1, sino la misma de los impares, pero ¿con qué signo? Restándole qué, Negativo. para que me dé entonces el Negativo. valor, ¿sí? Entonces para n igual a 1, ahí ¿cuánto me daría? Ahí sí Uno. le daría el 1. Ahí sí, al 1. Para n igual a 2, Tres. 3, porque aquí da 4 menos 1, 3, ¿sí? Para n igual a 3, 2 por 3, 5 menos una. Ah, no. 6 6 menos 1, 2 menos por 1. 5. 3 6 menos una 5 profe. Para n igual a 4, 2 por 4, 8 menos 1, 7. Y así 7. sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Está aquí, ¿sí? Puede existir más de una fórmula, pero debe ser una fórmula que funcione, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que se ve que funciona y que es la que se adapta a los valores, ¿sí? Obviamente no nos servía más 1, ¿sí? Si empezara, digamos, aquí, desde 3, 5, 7, ahí sí servía. Pero como empieza desde 1, entonces 2n menos 1. ¿Estamos? Listo, entonces esta es la fórmula, ¿sí? Este es el paso 1. Paso 2, mirar qué. La convergencia, ¿sí? ¿Y cómo miramos la convergencia? ¿Con qué? Con el límite cuando n tiene infinito, ¿sí? ¿Cuál es el término enésimo que obtuvimos? ¿Cuál es el término enésimo? 2 a la 2 n a la sobre n sobre n 2 menos n menos 1. 1. Muy bien. ¿Cómo calculamos este límite? Si yo coloco infinito acá y acá en n, ¿qué pasaría? Tendría que indeterminación de qué Determinación. forma. ¿De qué forma? Infinito sobre qué? Sobre infinito. Esa es la indeterminación, ¿sí? ¿Y qué hago cuando tenga esa indeterminación? ¿Cómo hago? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué puedo aplicar? Como no, como Ah, tengo el eje potencias, orbital. eso es, porque tengo potencias aquí en el exponente del tipo n, ¿sí? Si fueran polinomios arriba y abajo, divide entre el valor, entre la potencia más grande n, pero como en este caso está como exponente el n,
Entonces aplicamos el L'Hopital, ¿sí? Y si aplicamos el L'Hopital, sería la derivada de quién? De 2 a la n aquí. Y acá la derivada de quién? 2 de 2n menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me daría eso? La derivada de 2 a la n. Ya son expertos en derivadas, ¿no? Sería que ¿cuánto es esa derivada? N 2n menos a la n menos 1. 2 a la n por quién? Esa es derivada de 2 a la n. ¿Cuánto da? 2 No a la sería como n logaritmo de 2 por logaritmo de 2 por por la la interna. derivada interna que da ¿cuánto? 1, que es la del exponente, ¿cierto? Y abajo, ¿cuánto da la derivada? 2. 2, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el límite? ¿Qué hago? ¿Cuáles son constantes? ¿Quiénes no dependen de n? ¿Quiénes no dependen de n? El El denominador. logaritmo de 2. El logaritmo natural de 2 y el 2, ¿cierto? Listo. ¿Todo esto por quién? Por el límite cuando n tiende a infinito de quién? De 2 elevado a la n. Aquí puedo seguir aplicando regla de L'Hopital. ¿Mm? Bueno, sigue tendiendo a infinito. Ah, no, pues ahí ya solo tiende a infinito, ¿no? Ahí solo tiende a infinito. Aquí ya no hay que aplicar regla de L'Hopital, porque no tengo en determinación de esta forma. Aquí basta con colocar el n y darse cuenta que cuando yo coloco a tender a infinito el valor de n, ¿qué pasa con 2 a la n? Esa siempre tiende a ¿qué? Siempre tiende a ¿qué? 2 a la n cuando n tiende a infinito, ¿dónde tiende? A infinito. A infinito. Entonces todo esto tiende a ¿qué? A infinito. Entonces, ¿qué quiere decir con la serie? ¿La serie qué? Diverge. Porque te dio Divergente. infinito. Porque dio infinito. ¿Estamos? Eso es todo. Compartido para que no pierdan tiempo escribiendo. Bueno, vamos con otro. Vamos por acá. Por acá, ¿qué tenemos? Por acá tenemos otro ejercicio. Bueno, en conclusión, tú puedes sacar términos enésimos para cualquier sucesión, ¿no? Entonces basta de mirar los términos y mirar en este caso cómo tú puedes calcular el término enésimo, ¿no? Entonces, si tú tienes un término enésimo ya, entonces simplemente para esta sucesión tomas el límite, ¿ya? Y mira a ver si converge a cero o no, ¿sí? Vamos a ver otro para que sigamos practicando esto de los términos enésimos, ¿sí? Entonces tenemos una sucesión que es esta, y nosotros queremos saber, en este caso para esta sucesión, cuál es nuestro término enésimo, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces arriba, ¿qué tengo? ¿Qué tengo arriba? ¿Qué pasa con los signos? Por acá tengo menos 2 sobre 1, ¿cierto? Por acá, ¿qué tengo? 8 sobre quién? Sobre 2, ¿cierto? Luego sigue ¿qué? Menos 26 sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre 6. ¿Qué más? 80 sobre 24. Luego sigue menos 242. ¿Sobre quién? Sobre 120. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Listo. Entonces, si este es mi ejercicio, entonces yo necesito calcular primero que todo el término ¿qué? Enésimo. Enésimo. Muy bien. Entonces, para n igual a 1 me da esto, ¿cierto? Para n igual a 2 me da esto. Para n igual a 3 me da esto. Para n igual a 4, el término enésimo que elija me tiene que dar esto. Para n igual a 5 me tiene que dar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo ese término enésimo? ¿Cuál sería, en este caso, mi término enésimo a considerar? ¿Quién sería mi término enésimo, en este caso, a su n? Miremos primero que todo
qué pasa con cada uno de los valores de nuestra sucesión. ¿Ok? Entonces miremos primero que todo qué pasa con los signos. Van cambiando. Van cambiando. Para n igual 1 me da negativo, ¿cierto? Para n igual a 2 me da positivo. Para n igual a 3 negativo, n igual a 4 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es impar me está dando ¿qué? Negativo. Negativo. ¿Sí? Y cuando es par me da ¿qué? Positivo, ¿cierto? Entonces este es de la Positivo. forma ¿qué? Menos 1 a la ¿qué? A la n, ¿sí? Par positivo, impar negativo. Ahora, ¿cómo tengo en este caso los números que están en el numerador? ¿Cómo los obtengo? Se multiplica por 3 y se le suma 2. Por 3 y le suma 2. 3 por n más 2, así. Para n igual 1, ¿cuánto da? 2 a la n. 2 a la n. Para n igual 1, ¿cuánto da? 2. Para n igual a 2 me da ¿cuánto? 4. ¿Te tiene que dar cuánto? 8. 3 a la n, ¿no, profe? ¿3 a la qué? 8. 3 a la n. Para n igual 1 me da ¿cuánto? 3. Para n igual a 2 me da 3. ¿cuánto? 9. Para n igual a 3 me da ¿cuánto? 27. ¿Sirve? No, no sirve. No. Entonces, ¿cuál me sirve? 3n menos 1. Eso es. Si yo sé que a la 3 a la n me da estos, y estos que están acá son los mismos, pero ¿bajados en qué? ¿Le estoy bajando cuánto? 1 porque 3 a la 4 me da 1. 81, Sí, entonces sería 3 a la n. Quitándole cuánto? menos 1. 1, más nada. ¿Estamos? Eso es. Ahora vamos con el denominador. Vamos con el denominador a ver qué pasa. Ya sabemos que acá es 3 a la n menos 1, ¿sí? Con el denominador. ¿Cuál es el denominador? ¿Cuál sería el denominador? Primero da 1, después da 2, después da 3, después da 24. ¿A cuál se les parece? Que ya hemos visto algo muy parecido. ¿A cuál se les parece esa sucesión? ¿Qué pasa si yo calculo 1 factorial? ¿Cuánto me da? 1, Si yo 1. calculo 2 factorial, ¿cuánto me da? 2, 2, 2. Si yo calculo 3 factorial, ¿cuánto me da? 6, Si 6. yo 6. calculo 4 factorial, ¿cuánto me da? 24. Sería 5 factorial, profe, entonces. Porque 5 factorial. Acá es fórmula N n. factorial. N Eso es. factorial, ¿no? N factorial. Ah, Muy sí, bien. n. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra fórmula. ¿Estamos? Esa es nuestra fórmula. Entonces ya tenemos nuestra fórmula. Ahora que tenemos que estudiar. Es Estudiamos ¿qué? Profe, convergencia. eso siempre se resuelve así de manera analítica. O sea, no existe de pronto una fórmula para hallar ni nada. No, tienes que poner a pensar. Ponerte a pensar. A mover la cabecita un poco y a pensar. ¿Sí? Hay que pensar. Entonces, eh, ahora miramos ¿qué? La Convergencia. convergencia. Muy bien. Pues para calcular, perdón, la convergencia, como aquí es una serie alternada, nosotros vimos un teorema, ¿no? ¿Qué teorema vimos? Que si el límite de su valor absoluto te da 0, entonces la sucesión también converge a ¿qué? Sin valor absoluto converge a 0. Pero esa es convergencia en este caso absoluta, ¿ok? Entonces vamos a aplicar eso, ¿sí? Tal como en este caso nos sugiere acá en el libro. Entonces vamos a aplicar en este caso valor absoluto, ¿ok? Vamos a aplicar a esta, le vamos a tomar valor absoluto y vamos a tomar su límite, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De valor absoluto de AN, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa con el límite cuando n tiene infinito de valor absoluto de a sub n? Sería el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de nuestro término enésimo. ¿Cuál es nuestro término enésimo?
¿Cuál es nuestro término de enésimo? 3 a la n menos 1 3 sobre n a la factorial. Menos, 1 sobre menos Menos 1. 1 a la n, 3 a la n menos 1 sobre ¿quién? N factorial. ¿Sí? factorial. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Valor absoluto, propiedades. Propiedades del valor absoluto. Aquí tengo un producto. ¿Sería valor absoluto de quién? Se suman los valores absolutos de Eso es. cada. Muy bien. Valor absoluto de menos 1 a la n. Acá valor absoluto de quién? De 3 a la n menos 1, ¿cierto? Y acá valor absoluto de quién? De n factorial, ¿sí? ¿Cuánto da el valor absoluto de menos 1 a la n? 1 a la n. ¿Cuánto? 1 a la n. 1 a la n. Pues no depende, si es mayor a 0, pues Depende si este fuera par o impar, ¿sí? Supongamos que el caso es que n sea par. Si n es par, ¿cuánto te daría? 1 Y si 1. fuera impar, menos Menos 1. menos 1. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 1 y de 1? 1. 1. Entonces 1. siempre que tengas eso así, eso siempre es lo mismo que ¿qué? Que 1, porque siempre va a ser o el valor absoluto de 1 o de menos 1. Y eso va a ser siempre ¿qué? 1. Acá, para n igual a 1, ¿cuánto te daría? Recuerda que los n van desde 1 a infinito. Para n igual a 1 me da ¿cuánto? Para n igual a 1 me daría 3 a la 1, que da ¿cuánto? 3, 3, 3 menos 1, ¿cuánto es? 1, 2, más 1. 2. Y 2 es que positivo. Y a medida que en este caso el n crece, esto sigue creciendo también. Entonces va a ser un número siempre que positivo. El más pequeño que obtienes, ¿cuál es? Para n igual a 1, que da ¿cuánto? 2. 2. Entonces también es positivo. Entonces como es positivo, entonces da lo mismo. 3 a la n menos ¿quién? Menos 1. ¿Sobre quién? ¿El n factorial será que siempre es positivo? Claro que es positivo, Sí. porque los valores de n son desde 1 hasta ¿dónde? Hasta infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué daría esto? Sería límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De 3 a la n menos 1 sobre ¿quién? ¿Sobre quién? N factorial. Sobre n N factorial. factorial. n factorial. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer aquí ahora? La regla de hospital. La regla de L'Hopital, pero abajo tienes un factorial. ¿Qué puedes hacer ahí? Ya lo hicimos. Yo puedo acotar a quién. ¿Puedo acotar a quién? El n factorial Es el por quién lo puedo acotar. por n. Recuerda lo que hicimos ahorita en la vez pasada, que tomamos el 2 a la n y tomamos el n factorial. ¿Sí? Entonces, si haces eso mismo, pero con 3 a la n, va a suceder lo mismo. ¿Sí? Va a llegar un cierto n, ¿ok? Para el cual, en este caso, cuando tú comparas 3 a la n con n factorial, va a llegar en este caso, el 3 a la n, en este caso el 1 sobre 3 a la n, ¿cierto? ¿Recuerdas esto? Cuando lo comparamos, en este caso nos quedaría, en este caso lo que habíamos hecho, que el 1 sobre 2 a la n era menor que ¿quién? Que 1 sobre n factorial, ¿no? Entonces, si aplicamos un análisis parecido, nosotros concluimos en este caso, teniendo en cuenta un análisis como ese, que el que crece más rápido, ¿ok? El que crece más rápido en este caso es en este caso el n factorial en comparación con el valor de n factorial, ¿sí? Entonces lo que van a hacer de tarea es fijar cuál es ese n, en este caso para el cual tú tienes que en este caso el n factorial siempre es mayor que 3 a la n, ¿sí? Que eso fue lo que nos permitió llegar a la conclusión, ¿sí?
Y en este caso, como el n factorial siempre, en este caso, está creciendo más rápido que el numerador, en este caso, esta donde converge, si esto crece más rápido que esta que es, en este caso, exponencial, donde converge esto, ¿A cero? a 0 en este caso. ¿Pero por qué? Por esa conclusión, porque el n factorial, en este caso, siempre va a ser mayor que una potencia, en este caso, elevada a cualquier base, ¿sí? Entonces, esta es la conclusión que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, si aplicamos el teorema que nosotros habíamos visto, entonces, y nosotros miramos de una vez la comparación que teníamos, la discusión de crecimiento, ¿recuerdan? La discusión de crecimiento n factorial en comparación con las potencias, entonces concluimos que esto converge a 0, ¿sí? Entonces, esto por el crecimiento de quién, de la función n factorial, ¿ok? En comparación con quién, con 3 a la n. Nosotros hicimos el ejemplo ¿para qué? Para n igual a 2, ¿sí? Entonces, ver ejemplo que vimos la vez pasada, en el caso estudiamos 2 a la n. Recuerda que le dimos valores a n, y en ese caso era para n mayor o igual que ¿qué? Que 4, que teníamos que en este caso siempre el factorial era más grande. Entonces, buscar cuál es ese valor de n para el cual nosotros tenemos que esto siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces va a existir un n, supongamos que ese n es 7, algo así. Y a partir de ese n, siempre n factorial es más grande que 3 a la n, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esto converge a 0, ¿sí? ¿Estamos? Esto también se puede dividir de la siguiente forma, se puede expresar así. Puede escribir como límite, como tenemos una resta, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 3 a la n. De 3 a la n sobre quién? N factorial menos 1 sobre quién? Sobre n factorial, ¿sí? Entonces, este ya hemos dicho que crece más rápido, en este caso, que esta potencia. Entonces, ya eso lo vimos, en este caso, para el caso de 2 a la n, ¿sí? Usted tiene que hacer de tarea esto para n igual a 3, ¿sí? Dale valores a n igual 1, 2, 3, 4, y mirar cuál es ese n que tiene que ser, ¿sí? Si es 7, o si es 8, si es 9, encontrarlo, ¿sí? Entonces, cuando lo encuentres, entonces ya sabes que esto es válido, ¿sí? Se cumple. N factorial siempre crece más rápido que 3 a la n. Y como crece más rápido, entonces esto va a tender ¿a qué? A 0, por el crecimiento del n factorial, ¿sí? Y esto obviamente, como arriba tenemos un número y el denominador tiende a infinito, ¿a dónde tiende esto? A 0 también. ¿Y 0 menos 0 cuánto es? 0 obviamente. Entonces, aquí, ¿de dónde sale la conclusión de esto? Esta es la clave, verificar esto. ¿Y cómo verificamos eso? Hay que mirar, en este caso, el vídeo de la clase pasada para recordar cómo se hizo cuando comparamos 2 a la n. ¿Con quién? Con, en este caso, los valores de n mayor o iguales que 4, ¿sí? Comparamos 2 a la n, lo comparamos, en este caso, y era menor que n factorial, en este caso, para n mayor o igual que 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto mismo de tarea para 3 a la n. Es repetir lo mismo, pero a cambiar el 2, ¿por qué? Por un 3. Eso es todo, ¿sí? Cualquier cosa, acá está en el libro, ¿sí? Porque no puedo repetir otra vez lo mismo que hicimos. Mírenlo aquí, ¿sí? ¿Recuerdan? N factorial es más grande que ¿quién? Que 2 a la n. Mírenlo aquí. Colocamos los numeritos y comparamos. Y al final llegamos que cuando n es mayor o igual que 4, cuando reemplazamos todos esos números, justamente el factorial es más grande, ¿sí? Entonces vas a cambiar esto. Aquí en vez de 2 vas a colocar 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas veces? N veces. Y le das valores a n, en este caso a factorial y a 2 a la n para ver cuándo es que es más grande, ¿sí? Y cuando tengas ese valor, no sé si es 4, si es 5, si es 7, entonces tienen que verlo ustedes, concluyes en este caso que el n factorial es que más grande que 3 a la n, ¿sí? Crece más rápido, por crecer más rápido en este caso converge a ¿qué? A 0. ¿Estamos? O sea que eso hay que hacerlo para llegar a esa conclusión, ¿sí? Exacto, eso hay que hacerlo O para sea, allá. en el parcial tendríamos que hacer ese procedimiento también para llegar a esta conclusión. Exactamente, sí. Eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero ya le expliqué, ¿sí? Ya se lo expliqué, ya se lo había hecho, pero lo hicimos para el caso n igual a ¿qué? A 2. Entonces usted lo hace en... Mírenlo, aquí está. Mírenlo.
¿Sí lo ven? Eso, repetirlo, pero para n igual a qué, perdón, cuando tienes en este caso en vez de 2 a la n, aquí en vez de 2 a la n tienes 3 a la n. Y repetir esto. Lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Está hecho. ¿Eso puede enviar el tablero, por favor? Listo, sí, ya voy a enviarles esto, lo que tenemos acá. Listo. Listo, ahí está. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, ese es el criterio de convergencia absoluta, ¿sí? Entonces, aquí que concluimos que converge a 0, pero converge ¿qué? ¿En qué forma? Como tomamos valor absoluto, entonces converge, decimos absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Absolutamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtuvimos la convergencia fue con valores absolutos. ¿Estamos? Eso es. Ahí les compartí. Listo. Entonces, sigamos. Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a ver lo que es una sucesión monótona. ¿Ok? Una sucesión monótona, ya vimos monotonía, ¿no? Cuando tenemos una función que es monótona, ¿cuándo qué? Cuando crece o decrece. Muy bien. Entonces las sucesiones también puede que sean crecientes o que sean decrecientes. ¿Estamos? Puede que ocurra eso. Entonces cuando crecen o decrecen, a eso las llamamos sucesiones ¿qué? Monótonas. Los numeritos crecen o decrecen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta y esta de acá, nosotros podemos mirar su monotonía, ¿ok? Entonces, esta ni crece ni decrece porque siempre te da 2 o 4, ¿sí? Ni crece ni decrece. Esta que está aquí, podemos ver si crece o decrece y yo les voy a enseñar cómo, ¿sí? Y esta que está acá, podemos ver si crece y decrece y eso lo podemos utilizar en este caso para verificar que crece o decrece, podemos utilizar en este caso la derivada, ¿ok? Entonces, si nosotros verificamos esto, entonces podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una sucesión que es acotada, en este caso superiormente o inferiormente, y en este caso además esta cota es un número real, ¿sí? Entonces miremos esta definición, si está acotada superiormente y existe ese número real, ¿ok? Que es el que la acota, para todo número natural n, el número m se llama cota superior, ¿ok? Si existe un número que es el más pequeñito de todos los valores de la sucesión, a ese lo vamos a llamar cota inferior, ¿ok? Y en general una sucesión es acotada si tiene cota superior e inferior. Si está acotada superior e inferiormente, ¿sí? Si hay un numerito que es el más pequeño y otro numerito que es el más grande de todos los elementos de la sucesión, ¿ok? Entonces solo así sabemos en este caso si la sucesión en este caso está acotada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver en este caso si esta sucesión acá es creciente o decreciente, nosotros podemos hacer el siguiente análisis, ¿ok? Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa, ¿ok? Vamos a ver con la primera. Entonces, ¿qué pasa con la primera? 3 menos 1 a la n. ¿Cuánto te da 3 menos 1 a la n? ¿Te da cuánto? Siempre te va a dar ¿cuánto? 2 y ¿qué? Y 4. 2 y 4. Siempre te va a dar 2 y 4. Ese está acá. 2 y 4 siempre, ¿sí? Entonces, ¿será que esa sucesión crece o decrece? ¿Es monótona? Si te da siempre 2 y 4. No, Claro que no, no es porque monótona. no es una serie que en este caso cambia el valor por 2 y 4, pero no crece ni decrece, ¿sí? ¿Estamos? Ese es sencillo, es el caso más sencillo. Vamos con la otra, ¿sí? Vamos a ver esta que es la que es monótona, ¿sí? La otra, ¿sí? Vamos a ver la otra, no es monótona porque el segundo término es mayor que el primer término y mayor que el tercero. Ah, claro, obviamente. Entonces también podríamos compararlo haciendo esto mismo. Listo, entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esta serie que está aquí, que es 2n sobre 1 más n, voy a escribir este ejemplo. n este es mi término enésimo, 2n sobre, en este caso, 1 más n, ¿sí? Este es mi término enésimo. Vamos a ver si esa sucesión, en este caso, crece o decrece. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si crece o decrece. Vamos a ver esto. ¿Vamos? Listo, para ver si crece o decrece, en este caso, ¿qué es lo que nos están diciendo en el ejercicio? Entonces, en el ejercicio nos preguntan, en este caso, si es monótona, ¿cierto? Basta con ver si crece o decrece, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo miramos
En este caso, si crece o decrece. Bueno, para solucionar esto, podemos darle ¿Se deriva, cierta... profe? ¿Cómo? ¿Se deriva? No, todavía no. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos otras funciones, ¿sí? Porque vamos a ver en este caso este, una forma de obtenerlo fácilmente, porque en este caso solo trabajamos con números positivos, ¿no? Entonces, en el caso que necesitemos una derivada para cierta función, lo voy a presentar, ¿sí? Pero este no era el ejemplo, pensé que era este, pero no es este. Ahí más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo miramos si esta crece o decrece, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a aprovechar, vamos a tomar provecho que esta función que tenemos aquí toma ciertos valores positivos siempre, ¿sí? ¿Okay? Y en este caso la estructura que tiene nuestra función. Arriba tenemos un polinomio y abajo tenemos un polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar, para empezar, no en general, entonces supongamos, en este caso, tenemos dos valores, n igual a 1 y n igual a 2, ¿sí? Con n igual a 1 y n igual a 2 no vamos en este caso a realizar ninguna conclusión. Tomemos n igual a 3, ¿sí? Ni con n igual a 3. Porque el n tiende a ¿qué? Recuerden que el n, cuando nosotros estudiamos convergencia, el n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, n igual a 1, 2, 3 no son suficientes. Hay que mirar qué pasa para cualquier que n, ¿sí? Nos sirve para más o menos tener idea de cómo va a ser nuestra sucesión, que si va a ser creciente o decreciente, ¿sí? Pero ellos no te garantizan estos valores que sea creciente o decreciente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos primeros valores para tener una idea, ¿sí? Solo una idea, ¿sí? No es que vas a reemplazar 1, 2 y 3 en el examen y ya con eso vas a concluir, no, porque esa no es la conclusión, ¿sí? Ahí simplemente para tener una idea de qué puede suceder, pero no es en este caso la conclusión para que sea creciente o decreciente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ojo, reemplacemos n igual 1. Para n igual 1, ¿qué te queda? 2 sobre ¿quién? 2, Sobre 2. 3. 2 no, sobre 2. 2, o sea, Sobre ¿cuánto? 1. 1. 1. Para n igual a 2, ¿cuánto te queda? Nos queda 4 sobre 3. 4 sobre 3. 4 sobre 3 es menor que 1 o mayor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1, obviamente. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande. Entonces, Mayor. el orden que lleva es este, ¿cierto? Para n igual a 3, ¿qué quedaría? Sería 6 6 sobre 4. 6 sobre 4. O Y sea, 6 3 sobre medios. 4 también es más grande. O sea, ¿cuánto? 6 sobre 4 queda ¿cuánto? ¿3 qué? 3 medios. 3 medios. ¿Será que 4 tercios es menor que 3 medios? A la división, Claro, sí, 4 sí, sí, tercios claro, creo que sí. es menor. Entonces, 3 medios es menor. Es mayor. cierto, es mayor. Entonces se supone que esto debería ser así. Pero ahí está la duda. ¿Será que en la posición 1.000.000 será menor que en la posición 1.000.000 más 1? ¿O en la posición 100 millones será menor que la posición 100 millones más 1? ¿Será que esto se cumple para todo n? ¿Será que b sub n siempre va a ser menor o igual que el siguiente, que sería el siguiente a n, n más 1? ¿Será que esto se cumple? Ahí está la duda, ¿no? No se sabe. Solo sabemos esto, pero en el infinito no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para saber esto? Y para, en este caso, verificar si crece o decrece. Aquí no hemos dicho si decrece o decrece, ¿sí? Ahí prácticamente en un ejercicio no tienes nada, ¿sí? Porque no has probado si crece o decrece. Ahora lo que viene es la verificación, ¿sí? Entonces, para verificar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir justamente de dónde? De aquí, de esta desigualdad, ¿sí? Vamos con la verificación. Entonces, para la verificación consideramos esta desigualdad, ¿sí? Y vamos a ver si se satisface o no, ¿ok? Si se satisface o no, es decir, si nos lleva a una desigualdad verdadera, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para verificar esto? Ojo, todavía se tiene la duda, ¿sí? El hecho de que se cumpla para los 3 primeros puntos no quiere decir que sea creciente, ¿sí? Aquí está la duda aún, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para salir de esa duda?
reemplacemos quién es Bn. ¿Quién sería Bn? ¿Quién sería Bn? 2n sobre 1 más n. 2n sobre 1 más n. Sobre 1 más n. ¿Ok? Aquí colocamos menor o igual, pero no sabemos. Esa es una duda. ¿Sí? Del otro lado, b sub n más 1. ¿Quién sería b sub n más 1? Igual que bn, pero más 1, ¿no? Pero, ¿dónde está n? ¿Qué colocas? ¿Dónde está n? Más Un 1. más 1. Más 1. N O sea más que 1. queda 2n Ojo más con los 1 paréntesis, sobre... ¿ok? Porque ustedes a veces escriben cualquier cosa y no se entiende nada, ¿sí? Y si no se entiende nada, uno lo entiende como lo entiende, y si está mal escrito, está malo, ¿no? Entonces, esto es distinto a escribir 2n más 1, ¿sí? Ajá. Ajá, entonces, ojo, y van a hacer eso, ¿sí? Entonces, miren los paréntesis. Entonces, ahora aquí que va 1 más quién. ¿Dónde está n? ¿Coloco qué? N más 1. ¿Estamos claros ahí? Se reemplazó nada más, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Listo. Menos mal que ustedes no son así. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Este lado queda igual, ¿cierto? 2n. Y Operamos. debajo, exacto, se opera. Se opera del lado derecho, por ejemplo. Aquí Sí. no se sabe. Entonces sería 2 ¿qué? 2n más quién? Más 2, obviamente. ¿Qué hicimos? Distribuimos, ¿no? Sí. ¿Y acá qué queda? El Queda denominador. N. N, o en este caso, si sumas todo, n más quién? Más 1. Más 1. Ven, ya ahí le hubiese ido mal, ¿sí? Vea, estamos sumando. Ah, Toda verdad, eso. estamos sumando. Sí, sí. Ah, ya vio. N Bueno, más 2. sigamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que divide pasa a multiplicar, y lo que multiplica pasa a ¿qué? A dividir. En este A caso, dividir. vamos a pasar esto a este lado, y el n más 2 lo pasamos del otro lado, ¿sí? Si pasamos el n más 2, quedaría multiplicado ¿con quién? Con 2n, ¿cierto? Del lado izquierdo. ¿Y del lado derecho qué quedaría? 2n más 2 ¿por quién? Por 1 más N. Muy bien, un simple despeje, ¿no? Ahora aquí, ¿qué Ajá. hacemos? Simplemente una ¿qué? Distribución. Este por Distribución. este, ¿cierto? Y por este, y luego este por este y este. ¿Qué me quedaría? 2 ¿qué? N Le quedaría cuadrado 2N a la 2 más más 4n. 4N. Acá, ¿qué quedaría? 2N. 2n, ajá, más 2N a la 2. 2n a la 2, más 2. 2, más quién. 2N. Muy bien. Sigamos. ¿Qué queda? Quedaría 2n a la 2 más 4n. No se sabe todavía, ¿sí? Hasta que lleguemos a una desigualdad verdadera, no se sabe. Y del otro lado, ¿qué nos quedó? Álgebra. 2n al cuadrado más quién. Más 4n. Voy a tener que mandarles a varios un curso de álgebra, porque por ahí me preguntan por cosas de álgebra básica. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Estamos claros con lo que hice, no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok, Entonces, ¿qué pasaría aquí? 2n cuadrado y 2n cuadrado, Se cancelan. Se cancelan. y 4n y 4n, Y lo mismo. También se cancelan. y quedaría 0 menor o igual que ¿quién? Que más Dos. que 2. Que 2. ¿Esto es una interrogación o es cierta? Es cierto. Es cierta toda la vida, ¿cierto? 0 es menor que 2, ¿sí? Entonces, como es cierta y esta desigualdad es verdadera, entonces la desigualdad con la que partimos es verdadera. ¿Para qué? Para todo n. Esta que está aquí es verdadera, ya no es una interrogación, porque nos llevó a una desigualdad verdadera. ¿Qué concluimos aquí? Que b sub n sí es menor o igual que b sub n más 1, en este caso, para todo número natural o para todo entero que positivo, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto cuando coloco i.e? Eso quiere decir, ¿ok? Entonces, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la sucesión b sub n es una sucesión ¿qué? Creciente. ¿Estamos?
¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muy bien. Listo. Profe, ¿qué significaba ese ¿Cómo? Pero ¿Qué el tablero, significaba ese IE? Ah, es decir, sí, es decir. el tablero, por favor. Es algo del inglés que se usa mucho. Cuando uno escribe, entonces usa mucho y es decir, como it means, pero digamos en este caso uno escribe y punto e, ¿sí? Bueno, entonces eso. Voy a ir compartiendo por acá para que lo tenga. ¿Ok? Listo. Todo lo tienen ahí. Ahí se fue. Listo. ¿Ok? Entonces vamos en este caso a seguir, ¿sí? Entonces sigamos. ¿Ok? Acotadas, monótonas acotadas, ¿sí? Entonces acá hay un teorema, nos dice que si es monótona y acotada, entonces, ¿qué pasa? Convergen, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sucesión que es monótona, ¿qué quiere decir? Que es creciente o decreciente, ¿sí? Y además es acotada, entonces converge, ¿sí? Por teorema. ¿Cómo así que es acotada? Hombre, profe, que si yo tengo una sucesión a su n, su término enésimo siempre va a estar acotada por debajo por una constante m y acotada por arriba por una constante m mayúscula, esto para todo entero positivo, ¿sí? Eso significa que sea acotado, ¿sí? Esta propiedad, para no enredarlos con más definiciones abstractas, ¿sí? Entonces, aquí está. Eso significa acotado. Y esto sirve también, recuerdan, para aplicar el teorema del emparedado, ¿sí? Entonces la acotaba por acá y luego tomaba límites, ¿no? Entonces esa propiedad de acotamiento también se usaba. Entonces sí, Profe, entonces, ¿eso qué es? Qué pena. esto es un teorema para mirar si una sucesión es acotada. Entonces si tenemos que es acotada y además de eso es monótona, ¿qué quiere decir que sea monótona? Que Que sea sea creciente. creciente, muy bien, o decreciente. ¿Y qué quiere decir que sea Pues sí. decreciente? Lo mismo, pero al revés, la desigualdad, ¿sí? Así, perdón, ¿sí? Esto quiere decir que sea, ¿qué? Monótona, ¿sí? Creciente o decreciente, ¿sí? Creciente aquí porque siempre el que le sigue es más grande y decreciente acá porque siempre el que le sigue es más pequeño, ¿sí? Entonces, si se cumplen esas dos propiedades, que es acotada y además de esto, estas dos de monotonía, entonces esto te sirve para concluir que la sucesión es convergente, ¿sí? Esto es para verificar convergencia, ¿sí? Es un teorema clásico que cuando estudias matemáticas en primer semestre lo demuestras y es muy divertido, muy entretenido. Pero digamos acá por acá tenemos esto como una alternativa de demostración, ¿sí? Utilizando la definición de Cauchy se demuestra esto de forma muy sencilla, pero cabe mencionar, en este caso se tiene su prueba, pero vamos a asumir esto como válido, ¿sí? Vamos a demostrar esto acá, ¿ok? Entonces, sucesiones acotadas y monótonas. Entonces, esta sucesión que está aquí es acotada y es monótona, ¿ok? Entonces, por el criterio en este caso que nosotros vimos, nosotros sabemos que esta sucesión es convergente, ¿ok? ¿Estamos? Esta que está aquí, esta sucesión, la B sub n, como ejemplo. Esta sucesión es monótona, nosotros podemos verificar si crece o decrece, ¿sí? Pero el problema de ella es que no es acotada, ¿sí? Como no es acotada, en este caso nosotros concluimos que la sucesión eh, no es convergente, ¿ok? En este caso la serie es divergente. Y esta que está acá es acotada porque tienes menos 1 y 1 siempre, pero no tiene monotonía, ¿sí? No crece ni decrece. Entonces, este es un ejemplo de una sucesión que diverge claramente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya tenemos esta que está aquí. ¿Cómo verificamos entonces que es acotada? ¿Cómo vemos que es acotada? Que tiene que ser monótona y acotada. ¿Cómo miramos que es acotada? ¿Sí? Si tenemos ejemplo 1 sobre n. ¿Cómo miramos eso? Que es acotada. ¿Cómo miramos eso? Profe, pero
eso no es coach. Se puede utilizar ¿qué? Bueno, la definición de coaching, que en este caso te permite definir la convergencia en límite de la sucesión, ¿sí? En otro caso, también se puede usar el límite directo. Entonces, nosotros normalmente cuando tenemos sucesiones que tienen un límite, es porque son acotadas, ¿sí? Entonces, primero que todo, estudiamos su límite. El límite cuando n tiene infinito de a sub n sería igual al límite cuando n tiene infinito de ¿quién? De 1 sobre n. ¿Y cuánto es este límite? 0. Cuando ese límite existe, uno llega en este caso a sospechar de que la sucesión es acotada, ¿ok? Entonces, para verificar que es acotada, tú puedes en este caso hacerlo geométricamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjate, para ver que es acotada, nosotros vamos a colocar el límite. ¿Para qué calculamos el límite? Para colocarlo aquí. ¿Ok? ¿Cuánto nos dio el límite? 0. Muy bien. Y le vamos a ir dando valores a n que tienden en este caso desde 1 hasta infinito, ¿sí? Vamos a ir dándole valores a n. Y vamos a ver dónde quedan los valores, si en realidad quedan acotados en un conjunto o no, ¿sí? Entonces, veámoslo. A ver, para n igual 1, ¿cuánto nos daría? 1. 1. 1. Para n igual a 2, ¿cuánto nos daría? Un medio. Un medio. medio, Para n sí. igual a 3, ¿sería qué? Un tercio. Un tercio. Para n igual a 4, Un Un cuarto. cuarto. un cuarto. Aquí coloqué el que no era, ¿no? Ah, se Y equivocó, así, era un tercio. Ajá. y aquí era un cuarto, ¿no? Y Ajá. así Va sigues, disminuyendo. y así sigues, y sigues. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Será que tocas el 0? ¿Vas a tocar el 0 en algún momento? Tiende a 0, pero no lo toca, profesor. Sí, Muy tiende a bien, hacerlo, pero nunca Fijo. los toca. Sí. muy bien. ¿Por qué? Llega muy Porque cerquita. muy cerquita, pero no lo toca. Sí, queda muy cerquita, pero no lo toca. ¿Por qué? Justamente porque el 0, nosotros le habíamos dicho, ¿cómo lo definíamos? Es un punto de aglomeración o un punto de acumulación, ¿sí? Entonces, todos los valores de la sucesión están aquí. Si no incluye el 0, ¿qué intervalo va aquí? Si no lo incluyes abierto. Abierto. Y si incluye el 1, porque el 1 sí está, es que Cerrado. cerrado. Entonces serían los términos de la sucesión que quedan aquí. Todos los términos de la sucesión que quedan aquí. Entonces, ¿qué pasa con todos los términos de la sucesión que quedan ahí? Están acotados. ¿Acotados por quién? Todos los términos de la sucesión están acotados por quién. A la derecha están acotados con quién. Con Con uno. 1. Y a la izquierda acotados con quién. Con 0. ¿Sí? Esto gracias al que, a que nosotros estudiamos el límite y los valores de la sucesión, ¿sí? Entonces, como el límite existía, nos da en este caso un criterio para estudiar si está acotado o no. Ahora, esa acotada hay que ver en este caso si es monótona, ¿sí? En este caso se nota que es monótona, ¿qué? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Entonces, si es decreciente, entonces acá ¿qué coloco? Si acá coloco menor o igual y acá coloco la A, ¿qué coloco aquí? En los subíndices de A. A sub n más 1 Eso es, porque el siguiente es más chiquito. que a sub n. Eso es, que el anterior. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Reemplazamos a sub n más 1. ¿Quién es a sub n más 1? Si a sub n ya sabemos que es 1 sobre n. ¿Quién sería a sub n más 1? 1 sobre n más 1. Menor o igual. ¿Y a sub n sería quién? 1 sobre n. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí nosotros no sabemos nada aún. ¿Recuerdan? Ahora sí, ¿qué hacemos? Pasamos a multiplicar de lado y de lado y quedaría aquí n. Y el otro lado, ¿qué quedaría? N N más 1. más 1. ¿Y aquí qué pasaría con los n's? Los cancelamos. ¿Y qué quedaría? ¿0 qué? 0 mayor, menor o igual que 1.
¿Y esa desigualdad es verdadera? Sí. Claro que es verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sucesión es decreciente, ¿sí? A sub n más 1 es siempre menor o igual que a sub n. Esto es para todo entero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la sucesión a sub n es monótona decreciente, ¿sí? Decreciente. Y si es monótona decreciente, y si además es acotada, ¿qué quiere decir por teorema esto? Si es acotada y monótona, no tiene que ser ¿Qué? decreciente, puede ser creciente también, ¿o no? Convergen. ¿Qué es Eso es. convergencia? Eso es. Entonces, Es convergente. la sucesión a sub n es convergente, ¿sí? Entonces, para el preparcial yo voy a conseguirle un ejercicio bien divertido. Ya hemos hecho dos, pero por acá no veo algunos tan entretenidos. Consigo un entretenido para hacer, ¿sí? Pero en conclusión, lo que hay que hacer siempre es eso, ¿sí? Siempre hacer eso, ¿sí? Si les pido usar ese teorema, mirar que es acotada y mirar que en este caso, además de esto, es monótona, para mirar si converge o no, ¿sí? Entonces, eso, voy a ir compartiendo esto para que lo tengan ahí, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a ver las series, ¿sí? Las series es algo muy importante, bastante importante, y nos interesa muchísimo abordarlas, ¿sí? Fíjense, las series son sumas de esta forma. ¿Cuántos términos tiene esa suma? Voy a ir enviándoles. Enésimos. ¿Cuántos términos tiene la suma de términos de ahí? El término enésimo ya estamos familiarizados con ellos, ¿no? Es el término de n en una sucesión, ¿no? Pero acá tenemos algo muy particular. Ahora, los términos enésimos están dentro de un símbolo que se llama sigma, ¿sí? Un símbolo bastante usado en matemáticas. El símbolo sigma es bastante usado, ¿sí? Entonces, tenemos sumatoria n igual 1 a infinito de todos los términos a su n. ¿Qué quiere decir esto? Para n igual a 1, ¿cuál sería el primer término? El primer término para n igual a 1, si esta es mi sucesión. Para n igual a 1, a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este símbolo? Va a ir colocando a cada término enésimo su valor para n, dependiendo si varía desde 1 hasta infinito, ¿sí? Para n igual a 2, ¿quién sería? A 2. Para n Sería igual a 2. 3, A 3. para n igual a 4, A 4. para n igual n, el término enésimo cualquiera, a n, ¿sí? Para después de ese n, ¿cuál viene? Después de ese n que viene, n qué, n más 1, y así puedo seguir todo el día contando los valores, ¿cierto? Eso es cuando tenemos una sucesión, ¿no? Pero ahora tenemos ¿qué símbolo? El símbolo sigma, este símbolo sigma es el símbolo de la sumatoria, ¿sí? De sumar números. Como el nombre lo dice e indica, hay que sumar. Entonces ya no los necesitamos así, sino que como está en un símbolo sigma de sumatoria, todo esto va a ir con qué signo. Con más. Pero ¿cuántos números son? ¿Son qué? Infinitos. Infinitos. Entonces, ¿una suma qué? Infinita. Muy bien, eso es una serie, una suma infinita. ¿Estamos? Es una serie. ¿Estamos? Ahora, los términos de la sucesión los vamos a sumar todos hasta infinito. Y esa suma puede que sea un número real o puede que esa suma se dispare. ¿Me entiendes? Se dispara en el sentido de que diverge. ¿Ok? O puede que un numerito, y en el caso que un numerito converge, ¿sí? Vamos a discutir eso ahora, ¿ok? Entonces, esta que está aquí se llama la sucesión, en este caso, de sumas parciales asociada a nuestra serie, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Entonces, si nosotros calculamos las sumas de estas series, si miramos cuál es la sucesión de sumas Profe. parciales, dígame. ¿Profe está grabando la clase? Claro, Sí. Ah, listo. sí. Entonces, si nosotros miramos el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, ¿cuál será
ese término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Es el término enésimo que sale de considerar cada uno de los términos sumados, ¿sí? La primera suma va a ser simplemente el primer número, ¿sí? El segundo término de la sucesión de sumas parciales para nosotros va a ser el primero y el ¿qué? Es una sucesión de sumas. El segundo. El segundo, ¿sí? Esto que estamos construyendo es una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Porque no es toda la suma infinita, sino que voy sumando parcialmente una por una, ¿me entiendes? S3, ¿qué sería? A1 más A2 más ¿quién? Más A3. ¿Quién sería S4? A1 más ¿quién? Más A2 más ¿quién? Más A3 más ¿quién? Más Más A. A4. Muy bien. Y ahí seguimos esto hasta cuando vale n, ¿qué sería? Tenemos Sn, ¿cierto? ¿Quién sería Sn? A sub 1, A sub 2, A sub Hasta 3, tu N. hasta A sub n, ¿cierto? Aquí coloquemos puntos Sí. suspensivos porque no sabemos quién es el n, es un número cualquiera. Pero esta suma llega hasta ¿dónde? Hasta el término enésimo, ¿sí? Entonces, esta que está aquí, esta suma que está aquí, si la colocamos usando la notación en este caso de sucesiones, la denotamos de esta forma, ¿sí? Y esta que está aquí se llama la sucesión de ¿qué? ¿Qué les he dicho? De sumas ¿qué? Parciales. Parciales. Hablando de parciales, ahorita vamos a aplicar fracciones parciales, ¿sí? Que ya deben tener experiencia los que, por lo menos los que ven lineal conmigo, si no, tienen que aprender acá de una vez. Entonces, ¿cómo nosotros sumamos, en este caso, cada uno de estos términos enésimos? Hombre, bueno, vamos colocando uno por uno, ¿sí? Hasta llegar a un término enésimo. Uno por uno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el término enésimo de la sucesión de sumas parciales? El enésimo. El cuarto es este, pero el enésimo, ¿quién es? Sn igual a ¿quién? Lo que hemos visto. A1 más A2, ¿hasta dónde? Hasta n, ¿sí? Este es mi término enésimo de la sucesión de ¿qué? De sumas parciales. ¿Estamos? Entonces, ese término enésimo de la sucesión de sumas parciales nos permite ver si la serie converge o diverge, ¿sí? Entonces, supongamos que tú tomas a ese n que está ahí, a ese Sn, tú le tomas el límite, ¿sí? A ese n. Y ese límite existe, te da un número real, ¿sí? Ese límite existe, es un número L en los números reales, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el límite del qué, del término enésimo, de qué, de lo que llamamos qué. Sumas parciales. Sumas parciales. Muy bien, sucesión de sumas parciales, ese límite que existe, ¿no? Y me da un número L, ¿sí? Un número real. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la serie sumatoria de n igual a 1 infinito, la serie de los a sub n, esa serie es una serie convergente. Entonces, ¿qué tiene que ver la convergencia de esa serie, profe, con una sucesión? Hombre, que si yo quiero saber si ella converge o no, es decir, que si esa suma no se va a disparar, sino que me va a dar un número finito, yo lo que tengo que hacer es mirar la sucesión de sumas parciales y esa sucesión de sumas parciales tomarle ¿qué? Su límite. Y si ese límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión de sumas parciales existe, te da un número real, entonces eso quiere decir que mi serie es convergente, ¿sí? Entonces, cuando les pregunte cuándo una serie converge o diverge, ¿qué quiere decir esto? Pues siempre tienen que tenerlo ya como el himno nacional en la mente. Converge si el término enésimo de la sucesión de sumas parciales converge. O, lo que es lo mismo, si la sucesión de sumas parciales converge, la serie converge. ¿Estamos? Esto ahí como digamos, en general, ¿no? Porque no puedo presentárselas de una vez así porque esto ya es un poco más entretenido. Entonces, teniendo eso claro, ahora sí vamos a ver los ejemplos, ¿no? Vamos a ver
Vamos a guardar los ejemplos. Entonces, repito, converge si la sucesión de sumas parciales converge. Si no, diverge. ¿Estamos? Vamos con un ejemplo. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. De una serie Profe, C. y se resuelve por medio del límite. De límite, eso es. Se resuelve por medio de un límite. Vamos a simplemente a calcular un límite. ¿Ok? Déjame un poquito las ventanas acá que muy calor. Un momento. Es un simple límite, ¿sí? Un simple límite. Pero ese límite en algunas veces va a requerir que usemos fracciones parciales. Como en este caso ya ustedes conmigo han visto fracciones parciales en lineal. Y si no, ¿qué importa? Lo vamos a ver ahora. Si no ven lineal conmigo. Entonces vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no? Entonces, miremos. Tenemos esta serie, ¿sí? Queremos ver si esta serie converge o diverge. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Primero que todo, si esta es mi serie, tengo que calcular su sucesión de ¿qué? De sumas parciales. Obviamente vamos a ver muchos criterios, aproximadamente unos 12, 9 criterios, pero este es como para que se entienda, en este caso, cómo es que se comportan las series, ¿sí? Este es el primero que uno ve. Entonces, esta serie, ¿qué elementos tiene? Tiene un medio, tiene un cuarto, ¿ok? Para n igual a 3, ¿qué te queda? ¿Más quién? Más 1 octavo. Para n igual a 4, sería 1 sobre quién? Sobre 16. Esta es la suma, ¿cierto? Esta es la suma infinita. ¿Estamos? Por acá, para n, para el término enésimo, ¿qué te quedaría? 1 sobre 2 a la ¿qué? A la n, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿cuál es la sucesión de sumas parciales? S1 igual a ¿qué? Un medio. Muy bien, un medio. S2 igual a ¿qué? Un Un cuarto. medio. Un Un medio, medio ojo. más un cuarto. Eso es. ¿Por qué? Porque es una sucesión de sumas Sí, porque es una parciales. suma, sí. Eso es. ¿Cuánto es un medio más un cuarto? No van a perder tiempo. Da 3 cuartos. Son cálculos que ustedes pueden hacer mentalmente. S3, ¿qué sería? Sería un medio más un Más un cuarto. cuarto. Profesor, pero Más no un sería mejor, octavo. no sería mejor 3 cuartos más un octavo. También. ¿Cuánto da al final? Al final tú puedes hacerlo como quieras. Al final te da 7 octavos, ¿sí? Seguimos esto, ¿sí? ¿Y qué te va a quedar al final? El término enésimo. ¿Cuál es mi término enésimo? Este que tenemos acá, ¿sí? Entonces el término enésimo va a ser formado, en este caso, teniendo en cuenta la sucesión, los valores que tiene, ¿sí? Entonces el término enésimo va a ser un medio más quién, más un cuarto, más quién, más un octavo. Seguimos puntos suspensivos. Como es término enésimo, termina en ¿dónde? Cuando el exponente de 2, ¿quién es? N. N, muy bien. Entonces, ¿cuál es este? Hay que mirar cuál es el patrón que va interpretándose a partir de la sucesión. Arriba, ¿qué exponentes tenemos? Para n igual 1, este es el caso n igual a 1. Para n igual a 1 tenemos ¿qué? En el numerador tenemos un ¿qué? Un 1. Un 1, Para n igual a 2, el numerador tenemos un ¿qué? Un un 3. 3, Para n igual a 3 tenemos un ¿qué? un 7. 7. ¿A qué le suena esa sucesión? ¿A cuál se les parece? ¿Qué pasa si tú le sumas al numerador 1? ¿Qué te quedaría? Quedan pares. Que quedan pares, te quedan los 2, 4, ¿qué? 8. Y 8. Entonces sería la de los pares, pero le estamos quitando ¿cuánto a cada uno? 1. 1. 1. ¿Y cómo sale esta, la de los pares? ¿Sales con 2 a la qué? 2 a la N. 2 a A la la n. Muy bien, pero hay que restarle para Menos que te den 1. estos. Muy bien, menos 1. Entonces arriba va Menos 1. 2 a la n Sí, menos 1. menos menos 1. 1. Y ahí funciona, porque para n igual 1 te da ¿cuánto? 1. Para n igual a 2 te da ¿cuánto? 3. Para n igual a 4 te da 8 menos 1, 7. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos?
¿Ok? Ahora, el denominador es ¿quién? 2, 4, 8. Ese es clarito, ¿no? Ese es Sí, eso evidente. sí es 2 a la n. Eso es, 2 a la n simplemente. Entonces aquí colocamos 2 a la n. Entonces, este que está aquí, ¿cómo se llama? Este lo llamamos el término enésimo ¿de qué? De la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Ese es el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. ¿Estamos? Ya tenemos el término enésimo. ¿Cuál es el siguiente paso? Para ver si converge o diverge la serie, El no la límite, sucesión. ¿no? Eso El límite, es, muy profe. bien. Eso es, eso es. Este es el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, ¿cierto? Entonces tomamos el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Si este converge, en este caso la serie converge, ¿sí? Este sería límite cuando n tiende a infinito, en este caso es ¿quién? De 2 a la n menos 1 sobre ¿quién? Sobre 2 a la 2n. ¿qué? Muy bien. Aquí, ¿qué podemos hacer para calcular ese límite? ¿Qué hacemos para calcular ese límite? El L'Hopital. Podría ser porque el Derivada también, ¿no, exponente, profe? podría ser porque está elevado a la n, el 2, Sí, pero el problema es que, bueno, se podría hacer, pero hay otra forma más sencilla. por fin algo sencillo. Hay otra más sencilla porque el 2 a la n está aquí y está acá, Ah, se ¿sí? simplifica. Quedaría Se menos 1, puede ¿sí? dividir arriba y abajo entre ¿quién? Entre dos. 2 a la n. Entre 2 a la n, así como hacíamos con los polinomios. Pero esto es gracias a ¿qué? A que el 2 a la n estaba arriba y abajo, ¿sí? Nos permite hacer eso. Si no querés usar regla de L'Hopital, ¿no? Nos permite hacer esto. Entonces, teniendo esto, ¿qué hacemos arriba? Se simplifica. Y si quieres simplificar arriba, ¿cómo quedaría esto? Sería igual al límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? Arriba daría ¿qué? Este sobre el 2 a la n daría 1, ¿cierto? Sí, Menos 1 sobre ¿quién? 2 a la n, ¿cierto? Y todo esto sobre sí. ¿quién? Sobre 1, ¿sí? Y al final tomo este límite cuando n tiende a infinito y ¿cuánto me daría esto? El límite de 1 menos 1 sobre 2 a la ¿qué? A la n. El límite de un número da ¿qué? El mismo ¿qué? Número. Número. Y además de esto, cuando yo tomo el límite de esto que tiene infinito el denominador, ¿a dónde converge esto? Menos infinito. Ajá. ¿A 0? ¿Cómo? A A cero, 0. profe. A 0, muy bien. A 0. Entonces, ¿esto converge a qué? 1 menos 0, 1. 1. Entonces, ¿qué pasa con nuestra serie? Nuestra serie, ¿qué? Como te dio un límite, entonces la serie, ¿Converge? ¿cuál es la serie que teníamos? La serie, ¿qué? 1 1 sobre sobre 2 2 a a la la n. n. Eso es. Ah, converge, Entonces, converge. esa serie, muy bien. Como el límite existe, esta serie, ¿qué? Converge. Converge. Y además de eso, algo más importante. Y les voy a preguntar, ¿cuál sería la suma de la serie? Si esta suma, en este caso yo la quiero calcular, ¿cuánto es esa suma? ¿Quién sería en este caso su suma? La suma de la serie. Si esta suma yo la llamo S, ¿cuál sería la suma de esa serie? El límite de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, si tú sumas esa serie infinitas veces, al final te va a dar ¿cuánto? 1. Y eso es porque la serie converge y además de eso converge en este caso al límite de la sucesión de sumas parciales. Es decir, su suma es 1. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunta hasta ahí. Entonces eso es, chicos.
Eso es. Eso es. La suma es 1. ¿Pregunta hasta ahí? Me dijeron por ahí Hospital. ¿Cómo sería con Hospital? ¿Qué tendríamos que hacer con Hospital? Con Hospital, derivar. Sacar ¿Sí? derivada arriba y abajo. Hospital. Deriva arriba y abajo. Igual de todas dos formas es fácil. Entonces arriba tendríamos 2 a la n menos 1. Debajo, ¿quién? 2 a la n. Si aplicamos Hospital sería límite cuando n tiene infinito. Arriba, ¿cuánto es la derivada? 2 a la n. 2 a la n por quién? 1. Logaritmo Porque natural de haremos la 2. fracción. ¿Ok? No se olvide el logaritmo. Y abajo también da lo mismo. 2 a la ¿qué? A la n por el logaritmo natural de 2. ¿Qué pasa aquí? Como son los mismos, se simplifica y quedaría límite con este infinito de 1, es decir, 1. Da lo mismo. ¿Da cuánto? 1. Y en este caso, 1 que es el resultado de la suma de esta suma que es infinita. ¿Ok? Y también que ese límite cita garantiza que la serie converge. ¿Estamos? Vamos a hacer otro ejemplo también entretenido. Listo. Listo, entonces acá tenemos otro. Entonces vamos a ver cuál es la enésima suma parcial de la serie que tenemos acá. ¿Ok? Entonces tenemos como ejercicio, en este caso, calcular la suma de esta serie. ¿Ok? Vamos a verlo. Pero un minuto que se me pasó. Vamos a ver esta suma. Dice, calcule la suma de esa serie. Es una serie famosa conocida como la telescópica, porque se comporta como un telescopio, queda el primero y el último como si hiciera un zoom así, como los telescopios, ¿no? Entonces vamos a verla. Vamos a ver ¿Una serie qué? telescópica. Listo. Telescópica. Vamos a ver esta telescópica. ¿Sí? Entonces esta telescópica es la serie sumatoria. Toda la que cumpla la cualidad que va a tener esta que van a ver ahora mismo se va a llamar telescópica sumatoria de n igual a 1 infinito de 2 sobre 4n a la 2 menos 1. ¿Sí? Eso es. Listo. Entonces vamos a calcular la suma de esta serie. ¿Ok? Entonces acá, cuando nosotros tenemos una serie telescópica, para solucionar esto y calcular en este caso el término enésimo, lo que tenemos que hacer es reexpresar esta serie como una resta. ¿Ok? ¿Cómo así que como una resta, profe? Pues claro, fíjate en el denominador. ¿Qué pasa con el denominador que tenemos aquí? ¿El Se denominador quién resta. es? ¿Vas a restar con el numerador? No, el denominador, ¿qué se puede hacer con él? ¿Qué tenemos ahí en el denominador? Factorizar. Eso es. ¿Y cómo se factoriza? Factor común, ¿no, profe? No, ¿cuál factor No, común, hombre? es ¿Ah? No. pronto diferencia de Método cuadrado. Newton-Raphson. Ay, mire que Una Newton diferencia de Rason. cuadrado, ¿cierto? Ay, ay, Dios mío, ¿dónde salió ese Newton Rason? Por Dios, si esto no necesita Newton Rason. Ay, este muchacho me hace reír. 2n. ¿Cuál Es el Newton primero. Rason? Es que exagerado, ¿ah? Que Newton Raphson. Esto se factoriza así normal. ¿Ah? 2n más 1 por 2n menos 1. Una diferencia de cuadrados. ¿Ah? Ay, que Newton Raphson. Ay, muchachos. Ay, ahí sí me supieron hacer reír. El Newton Raphson es cuando tienes un polinomio que calcular sus raíces es muy complicado, ¿no? Pero esta es sencilla, ¿no? No vayan a ponerse a calcular con Newton Raphson todo. Pregunta hasta ahí. Factorización está clara, ¿no? Sí, señor. Listo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con este término
enésimo. El término enésimo es 2 sobre 2n más 1 por 2n menos 1. ¿Ok? Ese es mi término enésimo. Aquí vamos a aplicar fracciones parciales porque queremos escribir esta fracción que está aquí. Tenemos que escribirla como una suma, ¿sí? O una resta. ¿Y cómo vamos a calcular esos numeritos así como lo hacíamos en lineal, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es el denominador? ¿Cuál es el denominador? En este caso, 2n más 1 por 2n más n. 1 por 2n menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto como una suma de fracciones parciales, ¿sí? Así como en lineal, ¿ok? Entonces, donde esta suma, ¿cómo la vamos a calcular? Ojo, en este caso, las potencias de cada uno de estos factores es igual a ¿qué? A 1. 1. A 1. Entonces, recuerden, aquí se coloca un 2n más 1, que sería el primero, y del otro lado colocamos el 2, ¿qué? El 2n menos 1, ¿sí? ¿Cuál es la regla aquí? Si yo tuviera 2n más 1, por ejemplo, a la 2, ¿qué tengo que hacer? Debo escribir, además de este, debo escribir otro término, 2n más 1 a la 2, y coloco el otro que sería, ¿quién? 2n menos 1, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuántos voy a escribir acá, va a depender en este caso el exponente que tengamos acá, ¿sí? Si el exponente fuera 2, van 2. Si el exponente fuera 3, van 3. Si es 1 como este, solamente va 1, ¿sí? ¿Estamos? En este caso, como tenemos simplemente exponente 1 aquí y acá, simplemente colocamos uno solo, ¿sí? En cada uno, ¿ok? Ojo, si fuera un exponente 2, repito, acá se coloca exponente 1 más el mismo repetido con exponente 2. Si fuera exponente 3, no va este solo, sino que va este más exponente 2 más el otro con exponente 3, ¿sí? Eso es. Ahora, lo que tenemos en el denominador es una función que... ¿De qué tipo? ¿Cuál es el exponente? Lineal. Lineal. Entonces, como es lineal, acá vamos a buscar constantes que serían las que caracterizan a polinomios de grado ¿qué? 0, ¿sí? Entonces, si es lineal, acá constantes, ¿sí? Si fuera en este caso cuadrática, como 2n a la 2 más 1, entonces acá sería lineal, ¿sí? Siempre arriba un grado menor, ¿ok? Entonces, como es lineal, el exponente de n acá siempre es 1. En este caso, colocamos constantes a y b, ¿sí? Y esto salió en el examen de lineal, ¿recuerdan? Algo así idéntico. Fracciones parciales. Esto lo llamamos fracciones parciales. ¿Y cómo hacemos para obtener estas fracciones parciales? ¿Qué vamos a hacer? Se resuelve el sistema que hay ahí, ¿sí? El sistema que sale de ahí. Les voy a enseñar dos formas. Resolviendo el sistema, para que recuerden lo de lineal, y en este caso, igualando a cero ciertas variables, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hacía? En este caso, los que tomaron lineal conmigo, ¿qué se hace con este colocado del lado derecho? ¿Cómo quedaría? ¿Quién es el que se despeja? ¿Quién pasa a multiplicar? Acá a este lado, si yo despejo esto, ¿qué me queda del lado derecho? ¿Qué pasaba? Le decía, si se colocaba en donde, aquí y aquí, ¿qué quedaba? Ese es el examen de lineal que hicieron. Si este se despeja, ¿dónde quedaría? Si se pasa el otro lado a multiplicar, ¿cómo quedaría? Si se despeja, de este lado, ¿qué queda? 2 igual a ¿qué? Si esto que está aquí lo colocas acá, ¿quién se cancela? Lo pasé a multiplicar. ¿Quién se cancela? El 2n más 1, Eso es. ¿Y quién queda? 2n menos 1. Entonces sería A por 2n menos 1. ¿Sí? Y en el otro, y entonces quedaría más b Más B, ¿por por, quién? por 2n menos más 1. Eso es todo. Eso es todo lo que hacían fracciones parciales. ¿Y ahora qué quedaría? 2 igual a ¿quién? Si distribuyes aquí, ¿qué quedaría? 2 por ¿quién?
2 por A, ¿por quién? Por N, ¿cierto? ¿Qué más? Por N. Más A, menos A, perdón. Menos A. Menos ¿qué? Menos A, ¿qué más? Más Más 2 por 2 B, por 2 B, B por N, N más B. ¿más quién? más Más B. B. Muy bien, ¿qué hacíamos ahora? Los coeficientes, ¿recuerdan? Aquí hay N, aquí hay N. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Factor común, oye. Ajá, yo no Factorizar. sé. Yo no sé. Ahora sí, factor común. Y tienen que hacer un vídeo y todo esto. Ajá. Entonces sería 2A más quién, más 2B. ¿Todo esto por quién? Por N. ¿Y cuáles no tienen N? Hombre, profe, el B. ¿Y qué más? Y el A. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué se hace ahí? Si este es un polinomio de grado N, de grado 1, ¿se iguala con quién? Con este. Si acá no aparece el N, ¿qué pasaría con ese N si no aparece? ¿Se despeja, profe? Si este 2 que está aquí es un polinomio de grado 1, ¿qué quiere decir esto? Si no aparece el N. Si no aparece el N. Del lado derecho tenemos 2A, ¿cierto? ¿Más quién? Más 2B por N. ¿Más quién? Más B menos A, ¿cierto? Verdad, sí. Acá, ¿qué tengo? Acá tengo, en este caso, coeficiente para N y el coeficiente para N a la 0, ¿sí? El que está solo, el que no tiene N, ¿sí? Entonces, ¿con quién se iguala acá? Se iguala a 2. Pero si el 2 lo vemos como un polinomio de grado 1 en la variable N, ¿cuál sería el coeficiente de N acá? Para verlo con un polinomio de grado 1. Eso también se dijo. ¿Cuál sería el coeficiente? Ah, no, muchachos, ya vi ese video, mejor 2N. dicho. Aquí tienes 2 de este lado. Si no aparece el N, ¿qué quiere decir eso? Hombre, si no aparece su coeficiente, ¿quién es? Cero. Hombre, muchachos. Bueno, veo que tienen que estudiar bastante para ese vídeo. Entonces, si no aparece el N, quiere decir que su coeficiente es 0, ¿sí? Entonces, ahora sí igualo coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de N? ¿Y cuál es el que no tiene coeficientes? El que tiene coeficientes, ¿quién sería? El 2A más B, coeficiente de N. Entonces, ¿qué quedaría ahí? 2A más quién? Más 2B igual a quién? Igualando coeficientes. ¿Igual a quién? ¿A 2? Hombre, ¿cómo que a 2? ¿Cuál es el coeficiente de N 0N. aquí? 0N. ¿Cómo así que 0N? Si tienes NN y acá, ¿cuál es el coeficiente de N aquí? ¿Cuál es el coeficiente de N? Aquí N. 6. Es N, el coeficiente de N, pero por Dios, ¿cuál es el coeficiente de N aquí? Eso es, Cero. no es 0. ¿Ah? Y acá, ¿con quién igualo B menos A? O menos A más B, que es lo 2. mismo. Con 2, claro que es el que no tiene coeficiente. Dios mío, yo no sé qué pasa. ¿Ah? Muchachos, ¿ah? Igualar coeficientes. Aquí, ¿quién está con N? Hombre, este. ¿Quién está con N acá? El 0. Se igualan coeficientes. Eso es lo que se dice en fracciones parciales. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos aquí? Hombre, profe, trivial, porque esto es un sistema 2x2. Ah, esto es una fiesta para nosotros. Entonces, esto sería 2, por acá 2, acá ¿quién? 0, acá ¿qué? Menos 1, acá ¿qué? 1, y por acá colocamos un ¿qué? Un 2. Ah, sencillo. Entonces, ¿qué quedaría ahí? ¿Mm? Go Jordan. Divido la primera en 1 y Ajá. después la multiplico, después la sumo a la segunda para que haya un 0 debajo del 1 principal.
y más nada, ¿cierto? Eso es todo. Entonces quedaría aquí 0, y aquí quedaría ¿qué? 2, y acá ¿qué quedaría? Acá está un 0, ¿cierto? Y acá ¿qué quedaba? 2. 2. ¿Listo? ¿Estamos? Eso es Go Jordan, ¿sí? Go Jordan, más nada. No hemos hecho más nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos aquí cuando jugábamos con esto? Recuperar el sistema. Ajá. Listo, entonces se recupera el sistema y tenemos las constantes. Vamos a ver algo ahí. Vamos a ver un momentico acá. Porque veamos. A ver, porque se pudo haber escapado algo. Vamos a ver. Porque hay una que sí da 1, pero el otro debería dar -1. Vamos a ver, aquí pasó algo. Vamos acá. Veamos acá. Aquí el 2 se distribuye acá. El B se distribuye acá. Acá 2AN. Acá -A. 2BN y el B. Bien, acá 2A. ¿Cierto? Se juntó con quién? Con el 2B, que es el otro N. Bien, el B estaba acá, se juntó con el A. Y todo se iguala con 2. Entonces igualamos con 2. Entonces te quedaría 2A más 2B igual a 0. Ajá. Y por acá. Ok, listo. Sí, está todo bien. Listo, recuperemos en este caso nuestro sistema. Si recuperamos nuestro sistema, ¿qué nos quedaría? Profe, ¿qué es eso de los paréntesis? ¿De los qué? De los paréntesis. De los paréntesis. ¿Los Aquí La matriz. coeficientes de los números? esto Sí, es pero ¿qué matriz. significa? Sí, Esto las es, coeficientes, es- pero ¿qué significa por lo menos esa liñita? ¿O esto es cómo es eso? la operación que se realizó. La operación ¿Y que qué se es eso? realizó. Profesor de operaciones fila. Sí, esa operación elemental entre FIE, pasa que los chicos lo hacen mentalmente ya. Ah, ya, profe. Pero sin Ellos los embargo, uno tienen. puede poner ahí la operación, ¿cierto? Claro, sí, Profe, claro que sí. pero si uno no la pone, no pasa nada, ¿sí? No, si la tienes en la mente, ya tú sabes lo que pasó. El compañero dijo lo que pasó, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería B? B sería igual a quién, si despejamos. Igual a 1, ¿no? Eso El es. 2B pasa al otro lado y B sería igual a 1. ¿Y qué hacemos con la primera ecuación? Se recupera, ¿y quién sería A? -1, ¿no? Eso es. Ya esto debe ser un paseo para ustedes, ¿no? Después de todo lo que han hecho en lineal, esto debe ser un paseíto. ¿Mm? Ahora, Profe, ¿qué lo que no hacemos? estamos en lineal. ¿Ustedes no Sí, están viendo profe, el sí, lineal? Yo no línea estoy todo viendo eso. lineal. No, profe. Ah, no. Yo lo veo Yo muy la veo en pronto, el profe. próximo momento. A mitad no Ah, vemos lineal, profe. entonces le voy a dar otra estrategia para los que no ven lineal. Tranquilo, pato y Va a ser, solución. profe. Sí, profe, porque yo tampoco la veo. Ah, no, yo pensé que... ¿Vieron? Porque no cogieron lineal conmigo. Estuvieran divirtiéndose también en lineal conmigo. Entonces, bueno. Ya, tantico, Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Qué Entonces, envidia con los de álgebra que se divierten con mi profe. Uy, sí, profe, qué envidia. Tiene la diversión completa con usted. 2 videos después de cada parcial. ay, Uy, no. Fácil. no, Uy, Papayita, rico. como dice el profesor. uy, no. Qué divertido. Verás No, que profe. ya era con Se la da No, papayita. weón. Ya, ya, por favor, den a los muchachos tranquilos que ellos quieren bastante a su profesor y pues están los dos cursos con él. Entonces, miren, qué envidia. Ay, no, estos muchachos. Hoy me han hecho reír mucho. Bueno, entonces, listo, ya ahí tenemos las constantes, ¿no? Otra estrategia en la que no usemos lineal, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de cuál ecuación, de esta de aquí. ¿Sí? De aquí comenzó todo lo entretenido, ¿no? Entonces escribimos 2 igual a quién? A por 2n menos 1 más quién? Más b por 2n más 1, ¿sí? Para todo hay una solución, ¿sí? Entonces vas a ver cuál es esta solución, ¿sí? Pero obviamente en un ejercicio de lineal hay que hacer esto, ¿no? Si fuera lineal. Pero como no es de lineal, en este caso vamos a buscar otra solución.
¿qué vamos a hacer? Ojo acá, atento acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a ver cuándo esto es igual a 0 y vamos a ver cuándo esto de aquí es igual a 0. Eso es sencillo, ¿eh? Súper sencillo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, primer caso, cuando este que está aquí es igual a 0. ¿Cuándo? A ver. Cuando n es igual a no. ¿A qué? Cuando hay 0. Cuando a es igual a 0. No, este es un polinomio de n, ¿no? ¿Cuál es el valor de n? Más bien, no sé si no pregunté bien. N tendría que ser un medio, ¿no? Para Eso que es, el n tiene que ser un medio para que esto dé ¿cuánto? 0. De ¿Estamos? 0. Ajá. Y acá, ¿quién tendría que ser n para que esto dé 0? menos un medio. Muy bien, entonces esos son los ceros para estos dos términos lineales, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Ahí no hemos hecho nada de lineal, ¿sí? Y no vamos a usar lineal, ¿sí? Y como esto es cálculo, entonces los que quieren usar lineal, genial acá. Los que ya son veteranos con Gauss, pero si no, acá. ¿Sí? Entonces, reemplazamos n igual a ¿quién? A un medio, ¿sí? Si reemplazamos n igual a un medio, ¿qué quedaría? 2 igual a ¿quién? A por ¿quién? Si reemplazamos un medio, aquí daba ¿cuánto? 0 más ¿quién? Más b que multiplica ¿quién? Si reemplazamos aquí un medio, ¿cuánto quedaría? 2 por un medio, ¿da cuánto? 1. 1, Y 1 más 1 más 1, 1, 2, 2, ¿cierto? 2. ¿Qué es que quedaría aquí? ¿Esto da cuánto? 0, ¿sí? Te quedaría 2b igual a ¿qué? A 2. Y si 2b es igual a 2, ¿quién quiere decir que sería el b? 1. Entonces, este 1 que está aquí, mírenlo acá, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven? Que todo tiene solución. Ahora, vamos con el caso de n igual menos un medio. Entonces aquí sería 2 igual a ¿quién? Si n es menos un medio y lo reemplazamos aquí, ¿qué quedaría? Menos 2, ¿qué? Aquí, si reemplazas menos un medio, 2 por menos un medio, menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 2, ¿qué? A. 2. Más, si aquí reemplaza menos un medio, 2 por menos un medio daría ¿cuánto? Menos 1. Y menos 1 más 1, 0. sería b por 0, ¿sí? Y No acá, haría menos 1. A menos eso es, diferencia. porque esto se cancela y quedaría 2b, perdón, menos 2a, ¿cierto? Igual a ¿qué? A 2. Entonces, esto quiere decir que a es igual a ¿qué? A menos 1. ¿Estamos? Mírenla acá. ¿Sí? Estamos listos ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sucesión que tenemos, la serie, volvamos acá a la serie, es 2 sobre ¿quién? 4n a la 2 menos 1, ¿cierto? Que era 2 sobre 2n más 1. Vamos a hacerlo acá. De la serie que estamos estudiando, retomando la serie, ¿sí? Salimos de esa diversión a meternos en otra. Entonces sería sumatoria n igual a 1 infinito. ¿De quién? De 4 sobre quién? Sobre 4, así era. Ah, no, 2 sobre 4n a la 2 menos 1. ¿Sí? Esto lo escribamos como la sumatoria de ¿qué? De 2 sobre quién? 2n ¿qué? 2n más 1 por 2n menos 1. Eso es. Entonces sería 2 sobre 2n más 1 por 2n menos 1. ¿Sí? Y esto es sumatoria de n igual infinito, de n igual 1 infinito. ¿De quién? ¿A qué era igual eso? 2 sobre n, 2n más 1 por 2 sobre n menos 1. Mírenlo acá. ¿Dónde está esa suma? ¿Dónde estaba? Aquí y aquí, mírenla. Pero ¿quién era el valor de a? ¿Cuánto nos dio a? Menos 1. Este es menos 1. ¿Y Menos este 1. cuánto nos dio? 1. 1. 1.
Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos esto, porque si copiamos menos 1 y 1, la suma que hagas aquí de fracciones te va a dar esto, ¿sí? Eso es la descomposición en fracciones parciales, ¿sí? Entonces sería menos 1 sobre ¿quién? Sobre 2n más 1, ¿estamos? Entonces sería menos 1, menos 1 sobre 2n más 1, más ¿quién? 1 sobre ¿quién? 2n menos 1. ¿Estamos? ¿Dónde salió ese 1 y menos 1? Ya saben de dónde sale, ¿sí? Ese menos 1 y 1 es el valor de a y b que calculamos usando fracciones parciales, en este caso resolviendo por álgebra lineal o simplemente consiguiendo los ceros, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Lo escribimos como una suma, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es que esto es telescópico, ¿sí? Entonces vamos a escribir esto nuevamente. Vamos a escribirlo, vamos a reescribirlo organizado, ¿sí? Vamos a colocarlo como una resta, ¿sí? Donde colocamos primero el positivo y segundo el negativo, ¿sí? Vamos a organizarlo y vamos a escribirlo como 1 sobre ¿quién? Sobre 2n menos 1 menos 1 sobre ¿quién? 2n más 1. ¿Estamos? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle valores a ¿quién? A n, ¿sí? Vamos a darle valores a n y vamos a ver cómo es esto de lo telescópico, ¿sí? Vamos a ir dándole valores a n. Entonces, para n, el límite, ojo, la serie va desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Entonces vamos a darle valores a n. Para n igual a ¿qué? Comenzamos. Para n igual a 1, por ejemplo, ¿qué te quedaría? Para n igual a 1. Para n igual a 1, ¿qué quedaría aquí? Para n igual a 1. 1 sobre 1, ¿no? 1. 1 sobre 1 menos... ¿Y acá? Es que son dos términos. Un cuarto. Un cuarto. ¿Un qué? ¿Un cuarto? Menos un cuarto. Un cuarto, esto es un 1. No sé qué hice el 1 mal. ¿Ahí? ¿Cuánto da? Un tercio. Tercio. Un tercio. Un tercio, bien. Ese es para n igual a 1, ¿sí? Este n igual a 1. Para n igual a 2, como es una sumatoria, se suma. Para n igual a 2, ¿qué queda? Para n igual a 2. 1 sobre tercio. 3. Un tercio. Un ¿Menos tercio. quién? 1 sobre 5. ¿1 sobre qué? Menos un quinto. Un quinto, menos un quinto. 1 sobre 5. Miren qué bacano que esto lo puedo, ¿qué? Cancelar. Cancelar. Así más o menos el comportamiento de la telescópica. Ahora para n igual a ¿qué? Este n igual a 2. ¿Viene n igual a qué? A la 3. A 3. Para n igual a 3, ¿qué queda? Un quinto. Un quinto. Un quinto. Y míralo con quién se cancela. ¿Y acá qué Con queda? un quinto anterior. Menos un acá? séptimo. Menos Menos un un séptimo. séptimo. ¿Sí? Si seguimos haciendo esto, entonces hasta infinito, el 1 séptimo de este negativo se va a cancelar con el 1 séptimo positivo que va a salir acá, ¿sí? Que ya hicimos en la mente. Si seguimos haciendo esto y llegamos hasta el término enésimo, ¿qué va a quedar en el término enésimo? ¿Quién se va a cancelar? ¿Se va a cancelar quién? ¿El 1 sobre quién? 2n menos 1. 2n más 1. Aquí quedaría, para el caso de n-1, ¿qué quedaría? Vamos a hacerlo para que lo vean bien claro. ¿Quién está antes de n-1? Antes de n, perdón. Antes de n, ¿quién está? n menos 1. Entonces vamos a reemplazar n-1, ¿sí? Entonces este es el caso n-1. Para n-1, ¿qué quedaría? Aquí pasaron muchos y vamos al n-1. Donde está n, va n-1. ¿Qué quedaría? 1 sobre ¿quién? 1 sobre 2n menos 1 menos 1. Eso es. ¿Y cuánto daría eso? Sería esto. Donde está n va n-1, quedaría así. Sería 2 ¿qué? 2n 2 menos 2. n Menos menos 2 2. y menos 1. ¿Menos qué? Menos 3. Menos, si aquí coloco n menos 1,
¿qué quedaría en el otro? Aquí en vez de menos 1, aquí sería ¿qué? Más 1. Más ¿Y qué 1. quedaría? 1 sobre ¿quién? 1 menos 1. 2n menos ¿quién? Menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Porque reemplazamos aquí. Aquí estamos Profe, ahí me reemplazando. perdí. Aquí reemplaza n menos 1. Si reemplaza n menos 1, ¿qué te queda? Esto. Aquí sería este por este. ¿Cuánto te da? Y sumar de nuevo, simplificando, n menos 1, 2n menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Ahora profe. vamos con n. Cuando vale n, ¿cuánto da? Bueno, este al final se va a ir cancelando con el 1 sobre 2n menos 3 de acá. ¿Estamos? Más, ¿qué viene ahora? Al final solo quedaría el menos 1 sobre 2n más 1. Aquí quedaría para n, no hemos cambiado nada, ¿cierto? El mismo de término enésimo. Entonces sería 2n menos 1. ¿Y quién más? Menos 1 Menos sobre quién? 1 sobre 2n más 1. Sobre 2n más 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, como dice el compañero, va a quedar el primero y va a quedar el último. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, entonces Se este van a que está aquí, cancelar. claro, se van cancelando y este que está aquí se va a cancelar obviamente con su negativo que está acá. Y solamente quedó ¿qué? Este de aquí El último y el primero. y el primero. Como un telescopio, ¿ves? Se acercó desde aquí hasta el último. Entonces por eso se le llama telescópica. Aquí que queda 1 menos ¿quién? 1 sobre ¿quién? 1 sobre 2n Sobre 2n más más 1. 1. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de términos en el medio se cancelaron porque es telescópica y quedó el primero y el último. ¿Sí? ¿Estamos? Ojo, que ese es el término enésimo de mi sucesión de sumas parciales, ¿cierto? ¿Estamos? Ese es mi término enésimo de mi sucesión de sumas parciales, ¿sí? Profe, ¿Qué hago aquí? ya, o sea, lo último se vuelve a colocar la que tenemos acá, sí, la principal. No, quedó este y el último. ¿Cómo así que No, o la sea, aquí principal? a lo último, después de la que hicimos de n-1, colocó la principal, la de arriba, ¿no? Ah, sí, Y porque ahí fue ese es donde cuando canceló vale este y n. este. Claro, porque es cuando Ah, vale n, listo. eso es. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Ojo, esto, todo lo que hemos hecho, todo eso es, esto es el término enésimo, ¿sí? De la sucesión de qué? De sumas parciales, que se llama Sn, ¿sí? Entonces, para ver si converge, ¿qué tengo que hacer? Si esto que obtuve es el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Toma eso, ¿qué? El Su límite. límite. El límite cuando n tiende a infinito de Sn es el límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De 1 menos ¿quién? Menos 1 sobre 2n más 1, ¿sí? ¿Cuánto es este límite? Cuando n tiene infinito. El de un número da ¿qué? El mismo El mismo número. número. ¿Y este cuánto da? ¿A dónde tiende? 0. A 0. Y 1 menos 0, 1. 1. Entonces la sucesión que, la serie, perdón, la serie es una serie que converge. ¿Y cuál es su suma? Y su suma, ¿cuánto te dio esa suma? Infinita S, ¿cuánto da? 1 es la suma infinita de esa serie. ¿Sí? Eso es, en este caso, la serie convergente tipo telescópica. ¿Sí? Esto es, chicos. Esto es. Vamos a compartirlo acá. Para el preparcial voy a traer ejercicios más entretenidos, ¿sí? Vamos a colocar acá. Profe, ahí operando el límite quedaría 1 menos 0. Ya un momento. Espera un momentico y comparto. Listo. ¿Me decías? Ahí operando al final el límite quedaría 1 menos 0. Por eso Sí, queda igual a 1. ¿O qué pasa? eso es. Porque el límite de lo que calculamos aquí a la izquierda, esto da 0. Este límite da 0. ¿Sí? Listo, profe. Como este límite da 0, listo.
Bueno, chicos, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver unas series también muy especiales, se llaman las geométricas. Estas son también espectaculares. Vamos a ver cómo usamos series geométricas, ¿ok? Entonces, Profe, ahorita a las 4 sigue la asesoría, ¿cierto? es hasta las 4 hoy. Sí, profe. Ya Oh, Sí, quedan Sí, 8 profe. profe. Sí, pero A las porque yo tengo 4. clase a las 4. qué Yo pesar, igual. hombre. por 2. No, 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 Qué pesar no. porque la clase estaba divertida. Ay, esta María Camila. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer si nos falta mucha diversión? ¿Mm? Hombre, Nos tocó dejarnos sin qué, sin sin diversión. parcial. Hombre, no. Bueno, será entonces la próxima. ¿Hoy Más qué es? divertido sin parcial. La próxima Eh, terminamos con todo porque falta el de la pelota y falta los criterios de convergencia profesor, y falta usted siempre. termina y entonces, ¿y en qué momento nos va a explicar lo del preparcial? ¿Mm? Lo del preparcial, bueno, Nos ¿cómo es que quedamos sin tiempo. se los pasaría resuelto porque no vamos a tener tiempo para un preparcial? ¿Sí? No, profe, pero resuelto, pero si no lo explica, no lo mismo. Sería usar una asesoría y grabarla, ¿sí? Uy, profe. Para no tirarles así ¿cómo es que es? Entonces, bueno, tenemos 7 minutos. Aquí nada más alcanzo a hablar de las Y si más bien geométricas, nos pero deja un taller preparcial y hacemos el taller preparcial. ¿cómo así Sí, taller profe, solamente un taller preparcial y ya. Y sí, Nos profe. despedimos. ¿Cómo así Nos taller despedimos. preparcial? Pues sí, un taller y ya, profe, para despedirnos. Haga sí, profe, hagamos un taller de Para parcial y ya de Profe, despedirnos. parcial no. parcial. No, el parcial Para que hay que Claro, le solo hacerlo. sale hagamos un mejor a taller, usted, a profe, y no hagamos nosotros, a todo parcial, el solo un mundo de la taller. universidad. A todos Hay, nos sale mejor eso así. hay que hacer el parcial, hay que hacer el parcial. No vengan con Pero, eso, Un no. taller, profe, solo un eso taller le y queda ya. más Vea, fácil a De usted todas porque maneras, el taller nos queda también vea, mal y toca hacer un video con el taller. vea, sí, Entonces, pues vea, hacemos el taller. Me da parece lo La bien. mismo, próxima, profe. la próxima pero ya clase no tendrá terminamos con todo, sí, terminamos con todo. Y como es que Hacemos el eh, taller y video. puedo, El puedo taller, profe, grabar, y el lo que puedo video. hacer es grabarles un vídeo explicando los ejercicios. También se los puedo, los ejercicios del preparcial, podría ser, ¿sí? Un vídeo explicando los Profe, ejercicios. ¿cuándo sería Ya. el parcial? El parcial es de que usted, el último. Estoy Pues el pensando, jueves. el parcial sería en este caso, si damos la última clase, la próxima ya sería para el jueves, ¿sí? El Uy, 28 por por eso, ahí. profe, vea, no queda nada Profe, para Solo estudiar. el Y lo taller, del profe, proyecto, solo el el profe, taller. y lo taller, del profe. proyecto. Sí, también tiene Solo que el Entonces, tener en cuenta taller, el yo proyecto, profe. estoy, profe. yo estoy como es que Ay, sí, falta el esperanzado proyecto. en que aplacen un poquito de que dé un poquito más de tiempo, porque sí, no da tiempo. Yo voy a hablar con Nijire, mi jefa, a ver para que me dé más plazo, porque necesitamos ese espacio para ¿Cómo el así? preparcial. Por eso, ¿Mm? profe, solo el taller. Que tienen que Profe, ¿y lo hacer del el proyecto cuánto examen, sería? deje ¿Para de el mismo ser día? tan bueno. Entonces, la próxima clase seguimos, chicos. Entonces, ahora me dijeron que Profe, una había pregunta. asesoría. ¿Y lo, ¿Mm? lo del proyecto sería para ese mismo día, para el jueves? Bueno, pues para el día del parcial o para cuándo? O Eso antes. lo podemos mirar. Si ustedes saben que esas fechas las cuadramos, sí, pero yo considero que la próxima clase sí terminamos, porque es que ya faltarían geométricas y los criterios de convergencia, ¿sí? Y cuando vemos esos criterios de convergencia pasamos a las series, en este caso, de potencias y ya con eso estaríamos listos. Entonces eso en una clase lo hacemos. Pero Listo, tendríamos profe. que buscar un espacio para, en este caso, la asesoría y que la asesoría, lo del preparcial. Entonces lo que propongo es que en vez ¿cómo es que de hacer la clase del preparcial, yo se los grabo resueltos como o de no, digamos, yo tendría que hablar con Nijire para que, digamos, me dé plazo para terminar, porque yo imagino que todos están en las mismas y al final todos van a pedir plazo. Entonces, como yo estoy a cargo de la asignatura lineal, entonces la reunión voy a solicitar eso, ¿sí? Entonces, yo solicito eso para exigir ahí que me den tiempo, porque necesitamos ese espacio, ¿no? Necesitamos ese espacio para mirar el preparcial. Entonces eso, chicos, a estudiar nomás, a seguir estudiando duro, sin parar. Entonces, por ahora hay asesoría. Quedamos que viene la próxima clase, series geométricas, criterio de convergencia,
y serie de potencias. Y con eso terminamos, ¿sí? Entonces faltarían 3 cositas nomás, que eso se hace en un par de horas, ¿sí? Entonces, yo creo que fracciones parciales de pronto nos quitó tiempo, pero es porque algunos no ven lineal. Entonces, si algunos hubieran visto lineal, hubiese empezado con el que no se usaba lineal. Pero bueno, pensé que todos habían visto lineal. Bueno, chicos, eso. Quedamos así. La próxima clase terminamos con todo. Y voy a tratar de buscar ese espacio para resolver el preparcial, ¿no? Profe,